En las cubiertas balanceantes de los navíos piratas, donde la muerte y la fortuna navegaban juntas bajo cielos infinitos, existía un código secreto que gobernaba cada aspecto de la vida a bordo. No era simplemente una cuestión de saqueo y supervivencia. Era un sistema complejo donde el placer y el castigo se entrelazaban de maneras que desafiaban toda comprensión civilizada. Hoy te revelaré los secretos más íntimos y perturbadores de la vida pirata. Las recompensas sensuales que motivaban a hombres desesperados a arriesgar sus vidas en mares traicioneros. Y los castigos tan creativos y devastadores que se convirtieron en leyendas susurradas en tabernas de todo el mundo conocido. Porque detrás de cada bandera negra ondeando al viento, más allá de los relatos heroicos de aventura y libertad, se escondía una realidad donde los instintos más primitivos del ser humano eran canalizados, manipulados y utilizados como herramientas de control y motivación en un mundo sin ley donde la supervivencia dependía de entender perfectamente los deseos y temores más profundos del alma humana. Es el siglo XVII. En alta mar, lejos de iglesias, tribunales y autoridades civilizadas, los capitanes piratas más exitosos han descubierto que liderar hombres desesperados requiere mucho más que amenazas de violencia. Necesitan crear sistemas de recompensa y castigo tan poderosos que hombres libres elijan voluntariamente someterse a disciplinas que harían palidecer a los militares más estrictos de Europa. Los navíos piratas no eran simplemente barcos. Eran microcosmos sociales flotantes donde cada centímetro cuadrado había sido diseñado para maximizar tanto la eficiencia operativa como el control psicológico. Los capitanes más inteligentes comprendían que en espacios confinados, rodeados de océano infinito, los placeres más pequeños podían convertirse en motivaciones extraordinarias, mientras que los castigos más sutiles podían ser más efectivos que cualquier tortura física. El sistema comenzaba con la comprensión profunda de lo que realmente motivaba a los hombres que elegían la piratería. No eran simplemente criminales, eran individuos que habían sido expulsados, traicionados o desilusionados por la sociedad convencional. Buscaban no solo riqueza, sino también respeto, camaradería, aventura y, sobre todo, la sensación de control sobre sus propios destinos. Los placeres a bordo de los navíos piratas más sofisticados desafiaban toda expectativa sobre la vida marítima. Mientras que los marineros de flotas oficiales sobrevivían con raciones limitadas y disciplina militar estricta, los piratas exitosos habían aprendido que invertir en el bienestar y satisfacción de sus tripulaciones generaba lealtad que ningún salario podía comprar. Las bodegas de estos barcos contenían tesoros que superaban el oro en valor para hombres que habían pasado meses en alta mar. Barriles de los mejores rones caribeños, reservados cuidadosamente para celebraciones que marcaban victorias significativas. Especias exóticas robadas de navíos orientales, utilizadas para transformar comidas básicas en banquetes que rivalizaban con los de palacios europeos. Pero los placeres más codiciados no eran materiales. Los capitanes piratas más visionarios habían creado sistemas de entretenimiento que convertían las noches en alta mar en experiencias que los marineros recordarían durante toda su vida. Músicos capturados de los mejores conservatorios europeos proporcionaban conciertos privados bajo estrellas tropicales. Bailarinas robadas de cortes reales interpretaban danzas sensuales en cubiertas iluminadas por faroles que creaban atmósferas de ensueño. Imagina las noches de celebración después de saqueos exitosos. La cubierta principal transformada en un salón de baile flotante, con alfombras persas extendidas sobre maderas pulidas, candelabros de plata robados de catedrales colgando de los mástiles, creando islas de luz dorada que danzaban con el movimiento del barco. Los piratas, vestidos con las mejores ropas saqueadas de nobles europeos, participaban en rituales de celebración que mezclaban tradiciones de todas las culturas que habían encontrado durante sus viajes. Era como si hubieran creado una nueva civilización en miniatura, donde las reglas las escribían ellos mismos y donde cada placer era más intenso porque había sido ganado, arriesgando la vida. Las mujeres a bordo jugaban roles complejos que iban mucho más allá de las nociones simplistas sobre cautivas o víctimas. Muchas habían elegido activamente la vida pirata, encontrando en estos barcos libertades y oportunidades que la sociedad convencional nunca les habría ofrecido. Se convertían en confidentes, estrategas, entretenedoras e incluso en líderes que influían en decisiones que afectaban el destino de flotas enteras. Una de las historias más fascinantes involucra a una mujer conocida como Rosa de los Vientos, una excortesana francesa que se había unido voluntariamente a la tripulación del capitán inglés conocido como Corazón de Acero.
Había transformado una sección del barco en lo que solo puede describirse como un salón íntimo donde piratas cansados encontraban no solo placer físico, sino también conversación inteligente, música refinada y esa sensación de sofisticación que muchos habían perdido al elegir la vida criminal. Una de las historias más fascinantes involucra a una mujer conocida como Rosa de los Vientos, una excortesana francesa que se había unido voluntariamente a la tripulación del capitán inglés conocido como Corazón de Acero. Había transformado una sección del barco en lo que solo puede describirse como un salón íntimo donde piratas cansados encontraban no solo placer físico, sino también conversación inteligente, música refinada y esa sensación de sofisticación que muchos habían perdido al elegir la vida criminal. Pero Rosa era mucho más que una entretenedora. Poseía una inteligencia excepcional para leer a los hombres, comprendía sus motivaciones, temores y ambiciones mejor que ellos mismos. Se convirtió en la consejera no oficial del capitán, influyendo en estrategias de ataque, decisiones sobre el destino de cautivos, incluso en la distribución de botines. Su salón se convirtió en el centro neurálgico del barco, donde se tomaban las decisiones más importantes mientras los participantes disfrutaban de placeres que hacían que olvidaran temporalmente las realidades brutales de su existencia. Era como si hubiera creado una burbuja de civilización refinada en medio del caos y la violencia que definían la piratería. Los sistemas de placer también incluían rituales de iniciación para nuevos miembros de la tripulación. Estos no eran simplemente ceremonias. Eran experiencias diseñadas para crear vínculos emocionales profundos entre hombres que dependían unos de otros, para la supervivencia. Incluían desafíos que probaban coraje, habilidad y lealtad, pero también celebraciones que introducían a los nuevos piratas a placeres que nunca habrían experimentado en sus vidas anteriores. Imagina un marinero común, acostumbrado a la brutalidad y privación de la marina mercante, siendo introducido por primera vez a un mundo donde podía cenar con platos de oro robado, beber vinos que habían estado destinados a mesas reales, y participar en conversaciones con mujeres cuya educación e inteligencia rivalizaban con las de cualquier noble europea. Era un shock psicológico que creaba lealtad instantánea y absoluta. Estos hombres no solo trabajaban por dinero, trabajaban para preservar un estilo de vida que representaba todo lo que la sociedad convencional les había negado, pero donde realmente brillaba el genio psicológico de los capitanes piratas más exitosos era en sus sistemas de castigo. Habían comprendido que en espacios confinados, rodeados de océano, los castigos físicos tradicionales podían crear resentimientos que eventualmente destruirían la cohesión de la tripulación. Por eso desarrollaron formas de disciplina que eran simultáneamente más humanas y más devastadoras que cualquier tortura física. El castigo más temido no era la flagelación o la muerte, era el exilio social dentro del propio barco. Los transgresores eran gradualmente excluidos de todas las actividades sociales que hacían tolerable la vida en alta mar. No podían participar en celebraciones, no tenían acceso a los placeres especiales, no podían conversar libremente con otros miembros de la tripulación. Era como crear una prisión invisible dentro de un espacio ya confinado. El castigado continuaba realizando sus tareas, continuaba viviendo en el mismo barco, pero se convertía en un fantasma social que existía al margen de la comunidad que había llegado a valorar más que su propia vida. Los documentos que han sobrevivido describen casos de piratas que preferían saltar por la borda antes que soportar meses de aislamiento social en espacios donde no podían escapar de la constante presencia de placeres de los que habían sido excluidos. Otros castigos utilizaban la privación selectiva de manera extraordinariamente sofisticada. Un pirata que había traicionado la confianza de sus compañeros podía encontrarse excluido no de todo, sino específicamente de aquellas actividades que más valoraba. Si era un bebedor, se le prohibía el alcohol durante las celebraciones. Si valoraba la compañía femenina, se le negaba acceso a las secciones del barco donde las mujeres proporcionaban entretenimiento. Era como cirugía psicológica, removiendo precisamente aquellos placeres que definían la identidad y motivación del individuo, mientras le permitía observar a otros disfrutar de lo que él había perdido por sus transgresiones. Los capitanes más crueles desarrollaron castigos que utilizaban los propios placeres del barco como instrumentos de tortura. Obligaban a los transgresores a servir durante celebraciones, a preparar comidas exquisitas que no podían probar, a mantener y limpiar instrumentos musicales durante conciertos de los que estaban excluidos. Era una forma de humillación que transformaba cada placer disponible en un recordatorio constante de su caída en desgracia, creando un estado psicológico donde la víctima se torturaba a sí misma simplemente existiendo en el ambiente, que anteriormente había sido fuente de su felicidad.
Pero quizás los castigos más elaborados involucraban la manipulación de esperanzas y expectativas. Los piratas castigados eran informados de que su exclusión era temporal, que podrían recuperar su estatus completo si demostraban arrepentimiento y mejoramiento. Pero las condiciones para la rehabilitación cambiaban constantemente, creando ciclos de esperanza y desilusión que eran más devastadores que cualquier castigo físico definitivo. Un pirata podía ser informado de que sería readmitido después de completar tareas específicas, solo para descubrir que las reglas habían cambiado cuando completaba los requisitos. Era como crear laberintos psicológicos donde la víctima se perdía en intentos desesperados por recuperar lo que había valorado más que su propia vida. Un pirata podía ser informado de que sería readmitido después de completar tareas específicas, solo para descubrir que las reglas habían cambiado cuando completaba los requisitos. Era como crear laberintos psicológicos donde la víctima se perdía en intentos desesperados por recuperar lo que había valorado más que su propia vida. Los sistemas más sofisticados incluían castigos colectivos que utilizaban la presión social como herramienta de control. Si un miembro de la tripulación transgredía, todos perdían ciertos privilegios hasta que el grupo entero presionara al transgresor para que se corrigiera. Era una manera de convertir a la propia tripulación en agentes de disciplina, creando sistemas de autorregulación que eran más efectivos que cualquier vigilancia externa. Imagina la presión psicológica de saber que tu comportamiento no solo afectaba tu propio bienestar, sino también el de hombres que dependían de ti para la supervivencia y que habían llegado a considerarte familia. Era una forma de chantaje emocional que utilizaba los vínculos más profundos como herramientas de control. Los documentos revelan casos de piratas que desarrollaron lealtad fanática no hacia sus capitanes como individuos, sino hacia los sistemas de placer y castigo que habían llegado a definir sus identidades. Se convertían en defensores celosos de códigos que simultáneamente los recompensaban y los aterrorizaban. Esta dinámica creaba tripulaciones que eran más disciplinadas que muchas fuerzas militares oficiales, pero cuya disciplina surgía de motivaciones completamente diferentes. No obedecían por patriotismo o deber, obedecían porque habían sido condicionados a asociar la obediencia con acceso a placeres que habían llegado a considerar esenciales para su supervivencia emocional. Los efectos psicológicos a largo plazo eran profundos y complejos. Piratas que eventualmente dejaban la vida marítima a menudo descubrían que no podían adaptarse a existencias convencionales donde los placeres eran menos intensos y los vínculos sociales menos dramáticos. Habían sido condicionados a asociar la felicidad con experiencias extremas, riesgo constante y recompensas que tenían que ser ganadas arriesgando todo. La vida civil, con su seguridad y rutina, les parecía insípida e insatisfactoria en comparación con las montañas rusas emocionales que habían llegado a considerar normales. Algunos establecían tabernas o burdeles donde intentaban recrear aspectos de la vida que habían perdido. Otros se convertían en contrabandistas o participaban en actividades criminales que les proporcionaban la adrenalina y camaradería que habían llegado a necesitar como drogas. Era como si los sistemas piratas hubieran creado formas de adicción psicológica que hacían que sus víctimas fueran incapaces de funcionar en entornos donde las recompensas eran menos intensas y los castigos menos dramáticos. Los capitanes que habían perfeccionado estos sistemas se convertían en figuras casi míticas, recordados no solo por sus éxitos militares o riquezas acumuladas, sino por su capacidad de crear microcosmos sociales que funcionaban según reglas que desafiaban toda comprensión convencional sobre motivación humana y control social. Sus métodos influyeron en generaciones posteriores de líderes criminales, comandantes militares, incluso empresarios que reconocieron que los principios fundamentales podían ser adaptados para controlar y motivar grupos en cualquier contexto donde las recompensas convencionales eran insuficientes. La historia de estos sistemas nos recuerda que los seres humanos son criaturas extraordinariamente adaptables, capaces de crear comunidades funcionales incluso en las circunstancias más extremas, pero también vulnerables a formas de manipulación psicológica que pueden ser más poderosas que cualquier forma de control físico. Los secretos de placer y castigo en los navíos piratas revelan aspectos de la naturaleza humana que preferimos no examinar demasiado de cerca. Nuestra capacidad de encontrar significado y felicidad en situaciones que objetivamente deberían ser intolerables. Y nuestra vulnerabilidad a sistemas que explotan nuestros deseos más profundos para controlarnos de maneras que ni siquiera reconocemos. Pero también demuestran la creatividad extraordinaria del espíritu humano para crear orden, belleza y comunidad incluso en medio del caos y la violencia. Estos piratas no solo sobrevivieron,
Crearon culturas alternativas que en muchos aspectos eran más sofisticadas y psicológicamente complejas que las sociedades oficiales de su época. ¿Te atreves a explorar más secretos sobre los aspectos más íntimos y perturbadores de la vida pirata? Suscríbete y acompáñanos en la próxima travesía por los rincones más oscuros de la psicología humana en alta mar. Porque cada ola del océano guarda historias sobre los límites del placer, el dolor y la supervivencia que aún esperan ser reveladas.